Value Investing FM, episodio 293. Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y hoy volvemos con otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero como siempre, el warning. El warning es el mismo que el de la semana pasada. Ya lo sabéis, Academia de Inversión cumple 11 años y por ello tenemos un descuento del 20% en la formación avanzada que termina, queda una semana, empezó la semana pasada, queda esta semana, así que si te interesa tienes más información en academiainversión.com/avanzada y si quieres el plan formativo en detalle o tienes cualquier duda, pues escribirme al contacto en academiainversión.com/contacto o a paco@academiainversión.com. Y además haré un directo hoy, si está escuchando esto el domingo, a las 5 de la tarde, para responder a todas vuestras dudas. Eso es todo con el warning. Adrián, ¿a quién tenemos el placer de tener hoy con nosotros? Que ya teníamos ganas de tenerle. Tenemos con nosotros a Pedro Gutiérrez, graduado en Economía por la Universidad de Málaga, Master is BIF de Private Equity Corporate Finance y M&A, es EFA, fundador de Gutiérrez Capital y analista de un fondo de inversión español. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias, es un placer increíble estar aquí. Además, os llevo escuchando literalmente, creo, desde que empezaría a invertir. Creo que como todo el mercado español. Así que un placer total estar con vosotros. Muchas gracias, Pedro. El placer es mutuo, ya lo sabes. Y también ya sabes cuál es la primera pregunta. ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué es lo que te atrajo del mundo de la inversión? Pues principalmente diría que fueron mis padres, en concreto mi padre. Desde prácticamente que nací, pues en mi casa, como éramos una familia humilde, tampoco teníamos necesidades, pero siempre existía pues esa cultura del ahorro y de, digamos, invertir en el futuro, o sea, sacrificar un poco el presente por hacerlo en un momento que nos venga mejor. Y al final, pues mi padre también, pues con el tiempo descubrí que mi padre hacía un poco de inversión, pero realmente no sé exactamente qué era lo que hacía, porque hacía una especie de trading y demás. Pero sí es verdad que en mi casa estaba el libro del inversor inteligente, que fue el primer libro que me leí junto con el de Peter Lynch, el de One Up on Wall Street. Y a partir de ese momento yo creo que tendría pues 17 años, 16 años más o menos por ahí, que ya me abrí la mítica cuenta de Plus 500 y empecé pues un poco a bichear, pero no le encontraba un poco el sentido al tema de los CFDs y demás y ya pues acabé a los pocos días o a las pocas semanas abriéndome una cuenta de banco y haciéndolo pues con sus fundamentales y correctamente como yo creo que se debe hacer, pues invirtiendo a largo plazo y comprando buenas compañías. ¿Y cómo surgió Gutiérrez Capital? Gutiérrez Capital era digamos, una cuenta de Instagram que me creé al poco tiempo de comenzar a invertir, que antes se llamaba Young Málaga Investor, que era, bueno, inversor joven de Málaga. Y conforme fue avanzando el tiempo, pues era un poco más meme, no era no era realmente un meme, pero no era una cuenta tan seria, sino que simplemente pues subía lo que pensaba y listo. Y ya pues cuando terminé la universidad y vi que quería dedicarme a esto, quería dar un paso un poco más profesional y dedicarme a esto. Entonces
cuando no tienes contacto con el mundo institucional, bueno, institucional o con el mercado laboral financiero, sobre todo viniendo de Málaga, que si no estás en Madrid o en Barcelona o alguna de las capitales, es bastante difícil pues encontrar trabajo de esto. Dije, tengo que empezar a hacer mis pinitos y ir subiendo un poco mis opiniones, análisis y demás, pues a Twitter, a Substack, tenía un blog antes del Substack y para darme un poco pues a conocer, sobre todo por si había alguna propuesta pues de trabajo y demás. Entonces, realmente fue ese el momento en el que surgió Gutiérrez Capital hasta el día de hoy. Que bueno, ahora hablaremos en el futuro cómo ha evolucionado a un gran evento. Pero bueno, eso lo hablamos al final. Vamos primero a seguir conociéndote un poco mejor. Sí, ya has adelantado un poco que... Ya has medio contestado la pregunta, pero ¿cuál es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Pues en un primer momento, pues pocos días o pocas semanas, la principal publicidad que te llega suele ser, pues, yo creo, el tema trading, análisis técnico y demás. Y lo que pasa es que no le encontramos un sentido y no se lo encuentro tampoco a día de hoy. O sea, em, eh, al leerme dos libros, me leí creo que era uno que se llamaba Murphy Análisis, no sé, no me acuerdo realmente, pero decían que era como la Biblia del análisis técnico, una cosa por el estilo. Y me lo recomendó un profesor en la Universidad de Málaga. O sea, un profesor de la Universidad de Málaga. Y dije, o sea, cuando me lo leí dije, no le encuentro mucho sentido. Y luego me recomendó otro de Fundamental, que era el de Pablo Fernández de Valoración de Empresas. Y la verdad que ese libro me cambió totalmente un poco la percepción, que es un poco, digamos, el manual en español como una, digamos que es como lo que escribe Damodaran, o sea, el libro de valoración de Damodaran, pero de un escritor español y escrito en español. Y ahí ya empecé a encontrarle más sentido y empecé a conocer la filosofía pues, del value investing, aunque al principio era más, sobre todo, deep value. Creo que todo el que haya empezado descubriendo el value investing, creo que ha empezado por la parte de deep value y comprando pues gangas por debajo de valor en libros que están a punto de liquidarse, con muchísimo riesgo sin valorar realmente el negocio que hay detrás. Y luego, pues, de pegarme algún que otro piñazo, pues te das cuenta que el negocio y los activos que hay detrás de esa compañía son realmente importantes de comprender y no de simplemente ver la valoración y aplicar pues una especie como de normalización financiera. Entonces, una vez empieza a conocer que lo que había detrás de eso eran activos reales, eran negocios reales, ahí empecé un poco a decantarme pues, más por el quality investing y al final pues buscar compañías magníficas a precios buenos, razonables y que pertenezcan pues a industrias que con estructuras de poder bastante desequilibradas, siendo monopolio, oligopolios o empresas con una posición bastante dominante, aunque el mercado esté más fragmentado. Y al final creo que eso es principalmente lo que hago, aunque también tengo un poco utilizo también bastante la escuela austríaca porque creo también que el value investing tiene ciertos errores teóricos. Bueno, no el value investing, sino Benjamin Graham cuando empezó. Creo que tenía una serie, pues, por ejemplo, cuando dice que el mercado es irracional. Yo no creo que el mercado sea irracional. Yo creo que el mercado se equivoca y es bipolar. Pero eso no significa que no sea racional. Aunque no sé si me estoy metiendo ya demasiado en tecnicismos y demás. Vosotros me decís si me alargo demasiado, pero principalmente mi estilo de inversión pues es eso hasta que a día de hoy soy quality investor y con pinceladas de la escuela austríaca. ¿Y cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia? Ya sabes, pueden ser nacionales, internacionales, de ahora, de siempre. Ya sabemos que Graham no está entre ellos.
Pues diría que hombre, principalmente hay que decir a Warren Buffett. Creo que el que no lo tenga como referencia se está equivocando en este mundo. Pero sí es verdad que tengo otros que, por ejemplo, son Fansmith, me gusta bastante. David Einhorn me gusta también mucho porque aplica también esa filosofía de que no solo hay que ir long only, aunque realmente si yo tuviese que montar un fondo algún día pues sería long only porque meterte al final hacer shorts es un fregado. Pero sí es verdad que creo que es una visión muy original, me gusta mucho cómo piensa y, y extienden mucho más el abanico de opcionalidad. Luego también creo que Monis Pabrai es muy bueno, sobre todo cuando él y Liliu, que yo personalmente pues los conocí en Omaha junto con Guy Spier, y charlé nada, un poco rato con ellos, pero la forma de pensar que tienen, y yo que ya lo seguía de antes, pues me parece muy acorde a lo que yo pienso, sobre todo en el caso de Monis Pabrai, que suele concentrar prácticamente al máximo, creo que hasta hace pocos meses tenía el 90% en Micron, y yo creo que eso sería un poco, diría que mis inversores de referencia son más gente que ha empezado una filosofía más que hayan conseguido cierta rentabilidad, sino que han dado como un vuelco a lo que se consideraba en el mercado y han aplicado algo nuevo. Muy buena, muy buena. Yo estoy bastante contigo. A mí también Benjamin Graham tampoco te crees que soy especialmente fan. Hasta ahí pensamos bastante igual. Yo creo que además leyendo los libros, es que salvo que lo pilles de primeras, a mí es que me parece que ha quedado envejecido bastante. Son libros que han envejecido mal, honestamente. Lo digo yo que estoy acostumbrado a libros del 18. La siguiente. A ¿Cuál ver, han dirías? envejecido mal unas partes, otras no. Capítulo 8 y 20 del inversor Sí, o sea, hay, inteligente. hay la típica... Digamos, los Sí, fundamentos se mantienen, pero digamos, todo lo relacionado con valoración, sí que hay cosas mucho mejores. ¿No? ¿Te refieres a eso? sí, o sea, hay un par de conceptos, claro, sí, que Mr. Market y todo esto, sí, pero es que en general pues, es eso. Pero el 80% del libro a mí me parece que ha envejecido bastante, bastante mal. Ahí estoy con Pedro. Dicho, comentado esto, la siguiente es, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Pues como inversor, diría que cuando, o sea, que al final, bueno, creo que es lo típico que se suele decir, pero em, que hay que fijarse principalmente en el negocio que hay detrás. Había muchas veces que por simple sesgo de confirmación o lo que fuesen, hay empresas que por lo que sea uno se ha mantenido fiel a su tesis inicial sin haberse fijado en si su tesis o no había cambiado o incluso sin ni siquiera tener una tesis, porque es algo que yo, por ejemplo, critico bastante, aunque obviamente se puede tener otra opinión, es realmente una opinión que tengo yo, que es que creo que muchas veces, sobre todo la impresión que me da a la hora de leer, sobre todo online y demás, tesis que encuentro, es que no son realmente tesis, explican el negocio muy bien, pero no existe una hipótesis y luego algo que haya que ir confirmando. Eh, o sea, muchas veces son el negocio es fantástico, está a un precio bueno, lo compro. Pero también hay que tener, yo creo, una hipótesis detrás de por qué va a crecer el revenue tanto, cuál es el tamaño del mercado, con cuánto se puede quedar esa compañía en el futuro, eh, va a expandir o va a reducir sus márgenes a futuro. Creo que hay que tener una serie de hipótesis y yo creo que esa es la lección más valiosa que he aprendido a la hora de invertir y sobre todo la he aprendido, diría, en los últimos meses. Y porque antes era más comprar barato a un precio razonable y creo que me va a dar buenos retornos porque me gusta el negocio. Y ahora creo que también tengo esa visión de em, cuál es mi hipótesis y la voy contrastando earnings, o sea, resultados tras resultados. Y al final, si por ejemplo tú crees que el revenue debe crecer los próximos 3 4 años un 10%, si los próximos 3 años han crecido el revenue un 3%, pues tu tesis no se está cumpliendo. Entonces te tienes que dar cuenta de algo
y ahí tienes que barajar si estás en lo, o bueno, o analizar si estás en lo correcto o, digamos, los datos que estás obteniendo, digamos, por el método científico. Tienes la parte de hipótesis y luego tienes la de experimentación. Cuando llegas a la parte de experimentación, tienes que ver si estabas en lo correcto o no. Y yo creo que esa es la lección más valiosa que he aprendido a la hora de invertir o en mi carrera como inversor. Me gusta, me gusta, me gusta. Y además creo que tienes bastante razón. Normalmente se suele pecar mucho en las tesis de explayarse muchísimo para saber de qué color son los calzoncillos del CEO y de detalles así. Y sí, sí, y carecer esa como tesis, como explicas. Muy buena reflexión. Y antes de empezar con las tesis de inversión, que sabemos que a nuestra audiencia es algo que le encanta, ¿qué podemos esperar del evento de Gutiérrez Capital? Que yo intentaré estar, no lo puedo confirmar al 100%, yo intentaré estar, pero para los que no lo conozcan, ¿qué pueden esperar del evento? Porque tiene una pinta brutal. Pues el evento principalmente surgió de ver el tuyo, porque me encantó cuando estuve en tu evento y dije, ¡buah, quiero hacer esto! Pero sí es verdad que había mucha gente, por ejemplo, que conocía y que sigo y que tal, y digo, joder, ¿cómo me gustaría que esta persona me diese una charla? Y bueno, y al final eso es lo que al final digamos a donde ha terminado yendo el evento. Y el evento pues será en el Auditorio Rafael del Pino, aquí en Madrid, y vienen ponentes internacionales como por ejemplo Compounding Quality o Richard Jark, que en mi opinión, Compounding Quality puede tener una de las newsletters más importantes dentro de, digamos, la industria. Y luego Richard Jarl me parece uno de los mayores expertos, sobre todo en meta, luego, o sea, en el negocio de advertisement, luego también en el de cloud es todo un experto y me flipa su contenido, es el de Uncover Insights, creo que se llama la newsletter, si no me equivoco. Y luego pues viene Javier Ruiz de Oros, que me encanta todas las reflexiones que hace en sus cartas trimestrales. Creo que aporta mucho conocimiento, mucha sabiduría y una visión bastante diferencial. Luego viene también viene José Ruiz de Alda, que me parece un absoluto crack, sobre todo en el tema de fraude financiero o escándalo financiero, sobre todo, por ejemplo, con el tema de EIDF, no sé si el que nos esté oyendo lo conoce, pero se lo recomiendo, tiene un vídeo, creo, con Juan Ramón Rayo, que es una absoluta delicia. Brutal, sí, brutal. Y también defiende bueno, defiende. em, no es una cosa que él haya dicho que hace habitualmente, pero sí cuando he hablado con él, alguna vez me ha dicho que hacer alguna operación short o no solo quedarse digamos, una estrategia long only, em, le gustaba y que defendía también pues hacer algún short y cubrirse y demás y que me parece súper original y me interesa muchísimo. Me plantea muchísima curiosidad. Y luego también Bueno, viene... antes de nada, aclarar que esto lo hizo él, si no me equivoco, a nivel particular, no en su fondo, que su fondo es long only. Si no me Sí, equivoco, ¿eh? justo. Sí, justo. Esto a nivel particular. Y luego viene Víctor Chazarra, que es un ex analista de AdValor y una absoluta máquina. O sea, creo que no hay mucho contenido suyo en internet, ni redes sociales, ni nada, pero está lanzando su fondo que se llama V-Equity Fund. Y es un absoluto crack y viene de una de las mejores escuelas de inversión, yo creo, a nivel nacional, que es AdValor y va a ser una barbaridad. Luego también vienen los locos de Wall Street, que son muy buenos amigos míos y al final pues eh, 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 vienen y siempre puedo contar con su apoyo y son unos absolutos cracks.
Y luego, bueno, la última charla, la última ponencia la doy yo, pero será un poco más breve, no será como como los otros ponentes que he comentado, que al final pues van a hablar una hora y demás, y al final yo creo que va a ser un evento donde se aporte mucho valor. Luego también entre todos los asistentes se va a sortear un viaje a Omaha para la próxima reunión. Y luego también vamos a tener un corner o un stand con las gafas de realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada, con las diferentes gafas, incluso con las últimas casacometas, las Quest 3, para que el que venga pueda probarla, entender un poco más de la industria y que al final pues también se lleve un día que recuerde y que se lo haya pasado bien. Para los que estén interesados, si no me equivoco, ahora está la oferta de lanzamiento. Bueno, primero, ¿cuándo es? Y si no me equivoco, hay oferta de lanzamiento que ahora está a 85 euros la entrada, ¿no? El precio final creo que eran sobre 150 o 130 o así, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pues es el 25 de noviembre en el Sí. Auditorio Rafael del Pino y de 9 de la mañana a 9 de la noche con comida, cafés y demás incluido. Y luego el precio es 85 euros hasta el 25 de octubre. Luego el 25 de octubre sube a 130 euros y luego el 12 de noviembre sube a 165 euros. Y luego para bueno, tenemos también una oferta para suscriptores, pero bueno, el precio general es ese. Muy bien de precio. O sea que ya sabéis. Yo iría si me quedase, si la próxima vez lo mueves un poco más cerca. A Eslovenia, por ejemplo, ¿no? Te juro que era el país que tenía en mente. Te juro que iba a decir, en plan, algo en el medio rollo Eslovenia. Tal cual. Sí, Es muy pues bonito, es, además. sí, es situado estratégicamente. Bueno, pues ya lo sabes, que el primero fue en Málaga, si no me equivoco, Pedro, y este es tu segundo, que este ya estás tirando la casa por la ventana en Madrid, en la Rafael del Pino. Pues ya sabes, la tercera a Eslovenia. Sí, la tercera la hacemos internacional ya. Vamos escalando más rápido. Oh, yes. Imagínate qué guay sería, rollo, en una capital así, en Viena, o una cosa así. Yes. Ahí sí que consigues a Injor. Sí, Joder. ostras, esa estaba buena. Sí, sí. Bueno, Pedro, ya sabes lo que toca, hablar de tesis de inversión y una que es, pues sí, seguramente que a alguno le suene, la empresa a muchos no sonará, que es una japonesa, Toei Animation. ¿A qué se dedica Toei? Seguramente que si empiezas a decir algunas series de dibujos, todo el mundo la encuadre, pero ¿a qué se dedica y por qué consideras que puede ser interesante? Pues se dedica al negocio de derechos de animación, principalmente de anime, y es la dueña pues de los derechos del anime de One Piece, de Dragon Ball, de Mazinger Z, Sailor Moon, y bueno, la mayoría de los animes más reconocidos históricamente diría yo que la empresa más reconocida es Toei. Y es una compañía que me parece que está en un momento muy bueno porque justo el mercado de anime se está expandiendo de ser generalmente japonés y que bueno, pues nos llegue, por ejemplo, a los españoles, pues porque un empresario español o alguna empresa pues también que se dedica a lo mismo que Toei española ha decidido traducir su contenido. Ahora eso está cambiando y es la misma Toei la que está expandiendo ese negocio internacionalmente y en vez de vender pues la licencia en español, por ejemplo, lo que hace es llevarse royalty y el negocio cambia completamente y se convierte en un negocio de muchísima más calidad porque viene a ser como, yo diría que es una analogía a tener a Disney cuando Mickey estaba en su momento que iba a despegar la compañía. Y yo creo que es justo lo que le pasa a Toei ahora mismo. Se podría hacer
un símil entre Disney y Toei. ¿Y cómo es la valoración a día de hoy? Porque es una empresa que si la miras, ahora ha caído bastante de máximos, pero desde, pues no sé, desde 2010 o así, y llegó a multiplicar creo que por más de 40 veces. O sea, una animalada extrema. ¿Consideras que ahora por valoración está interesante? Sí, realmente no es una empresa que esté excesivamente barata. Si no recuerdo mal, estaba como en torno al 4% de Free Cash Flow Yield, más o menos, porque la analicé hace unos meses, ha subido un poco, pero bueno, o sea, no creo que llegue al 3%. Está más o menos en torno al 4% de Free Cash Flow Yield forward, digamos. Y lo más interesante de todo es el mercado, sobre todo, porque este tipo de empresas creo que no es creo que al final, aunque no esté excesivamente cara, creo que sí es una empresa la tesis viene a ser más growth em, que en sí el negocio esté barato. Es una compañía que ocupa más o menos un 20% de cuota de mercado de la industria en Japón, pero el TAM se está expandiendo por 100 veces, porque de pasar de Japón a internacionalmente, el TAM básicamente se está expandiendo unas 120 veces, si no recuerdo mal. O sea, el mercado está creciendo de unos 6 billones de yenes a unos 30 trillones, más o menos. Es el crecimiento que tiene. O sea, que podría ser, no sé, unas 110 veces, manteniendo cuotas de mercado, sería unas 110 veces podría hacer el revenue perfectamente. Que si en dólares, si no recuerdo mal, eran como 400 millones de dólares el mercado actual y el TAM internacional se convierte en 44 billones de dólares. Pero, a ver, muchas compañías que comentas ya son internacionales. Por ejemplo, bueno, las que has comentado, bueno, compañías, los dibujos animados de Mazinger Z, que no sé de qué año serían, pero supongo que serían de los 60 o 70 o 80 como muy tarde. Dragon Ball, que era de mi infancia, o Sailor Moon también, que era de mi infancia. Otros como One Piece sí que son más actuales, pero digamos que por lo que sé yo, o sea, por experiencia propia, muchos ya llegan a Occidente, digamos. Ese es, o sea, ¿a qué te refieres con este aumento de TAM? Sí, totalmente. Lo que pasa que antes, cuando tú querías acceder a un mercado, por ejemplo, el español, generalmente te venía un estudio local y te compraba la IP. Y ellos hacían la traducción de esa propiedad intelectual y se quedaban básicamente los vídeos. Sin embargo, ahora eso está cambiando porque ese tipo de estudios lo que hacía era una inversión inicial y luego lo emitía X temporada, pues no sé, en Antena 3 o en el canal que fuese. Y era el canal el que le pagaba. Sin embargo, ahora como se está convirtiendo en un negocio mucho más directo, porque tú ahora tienes Netflix, o tú tienes Crunchyroll, o tú tienes HBO, o tienes lo que sea, em, se está convirtiendo en un negocio mucho más directo y en vez de cobrar pues esa inversión inicial, cobras sobre todo lo que le ha generado a Netflix, por ejemplo, tener esa serie y les paga, por ejemplo, a lo mejor un royalty anual en vez de pagarle una inversión inicial y quedarse ya directamente con la IP. Y eso aparte está evolucionando en que se expanden a muchos más negocios, como viene a ser el de las películas, que existían películas antes, pero las películas no se emitían en los cines, tampoco las compraban las grandes casas, ahora te la compra Netflix, te la compra también. Yo diría que la clave de toda la tesis está en el cambio del modelo de negocio. El producto al final, desde que empieza hasta que le llega al cliente, la experiencia de usuario tampoco ha sido un cambio muy drástico, pero la cadena de suministro ha cambiado completamente y se ha vuelto mucho más directa. Entonces, el tema de streaming y demás ha cambiado completamente el negocio. Luego también hay una vía también de crecimiento que es muy grande, que viene a ser la parte de videojuegos,
pero no, por ejemplo, videojuegos como tal de, por ejemplo, una consola como la PlayStation y demás, sino que se están centrando mucho en los negocios, o en los videojuegos para móvil. Y aparte creo que hay un efecto muy concreto que creo que también es muy importante mencionarlo, y es que todos los que en algún momento, o sea, la generación, digamos, que nos hemos criado con el anime y al final pues somos seguidores de estas series y demás, en el día de hoy esa generación se está volviendo famosa y está expandiendo mucho más el anime, mucho más el, el- el, digamos, la afición por el anime y a nivel usuario se está expandiendo muchísimo. Antes, a lo mejor, el que se leyese un manga era una persona bastante rara, pero hoy en día te diría que las personas que ven anime están en torno al 20-30% del mercado audiovisual, según lo que dicen ellos en los earning call, que yo creo que es un poco menos. Pero ese cambio de la cadena de suministro a algo más directo y esa expansión geográfica mucho mayor, porque antes nos llegaba el contenido, pero no tenía tanta repercusión como tiene ahora. Y luego eso también se ha monetizado a través pues de muñequitos coleccionables, pues peluches, etcétera. Y al hacerse mucho más famoso se convierte también en una bola de nieve. Realmente la tesis se centra sobre todo en esa expansión de TAN, pero principalmente porque estos personajes, sobre todo por el lado de One Piece y Dragon Ball, que son, si no recuerdo mal, cerca del 80% de los ingresos, o sea, son realmente dos IP, em, pero el negocio también es muy sostenible porque nada más que sale, normalmente existe una diferencia temporal entre el manga y el anime bastante grande. Entonces, cada vez que sale un manga bastante conocido, con bastante repercusión, llega Toei y hace una adquisición. Y ese retorno a la inversión va a ser mucho mayor que el que era hace 20, 30 años por ese cambio en la cadena de suministro y al final el que está creando el manga, sus economics no cambian tanto a como eran hace bastante, pero la rentabilidad final de esa inversión sí está cambiando bastante. A ver, yo cuando me Muy dijiste, interesante. cuando dijiste Toei, yo estaba diciendo, joder, pero esto lo he escuchado, es que me suena muchísimo, pero no lo conozco. Y claro, es de que aparece siempre en la intro de One Piece. Claro. que, Justo, que, justo. que, que- Uy, perdón. Dime. No, que es bestial además, sobre todo por el lado de One Piece, porque el One Piece ha pasado prácticamente de ser una parte ínfima del negocio, bueno, una parte ínfima, no una parte tan importante dentro del negocio, a suponer un 40-50% creo que era. O sea, no llegaba a la mitad, pero era prácticamente la mitad del negocio. A ver, y tienes bastante razón. La verdad que es verdad que cada vez noto más influencia. Y a ver, después de haber visto el GR5, ¿cómo no va a petar Internet? Después de ver eso. ¿Cómo no va a explotar Internet, Totalmente. mi madre? Qué absoluta locura. Pero aún así, yo no acabo de estar del todo convencido. Y de hecho, me gustaría que. O sea, ¿qué pasó en la gráfica? Ese pico tan raro que pasó en 2021. O sea, es súper subida y bajada. ¿Eso pasó algo en concreto? 2021 fue principalmente por el confinamiento y que todo el mundo pues estaba encerrado en su casa, bueno, todo el mundo no, todo el mundo que le guste el anime estaba encerrado en su casa viéndolo y además sacaron alguna película que tuvo más repercusión, como por ejemplo One Piece Film Red, que tuvo más repercusión de la que se esperaban y eso se está normalizando ahora, porque esas películas tuvieron demasiada repercusión, pero porque venía el mundo, digamos, de haberse tirado meses y meses y meses viendo la serie y ahora de repente pues te sacan una película, te hace mucho más efecto. Si estás encerrado así no lo estás. Pero también dentro de esos fundamentales influye, por ejemplo, que hay marcas, por ejemplo, como, no sé, Pull&Bear, marcas bastante importantes que compran, o sea, pagan un royalty a Toei
vender las camisetas con el logo de Luffy en la camiseta. Luffy, para quien no lo sepa, es el protagonista de One Piece, o las camisetas de Dragon Ball. Si veis alguna por la calle, pues ahí se lleva un royalty. Una empresa que lleva creciendo, no sé, los últimos 10 años, creciendo por encima del 20% del free cash flow growth eh, anualmente. Y incluso ha habido años que ha crecido por en torno al 50, 60. Luego hay muchos personajes y cada vez se ven mucho más famosos. Por ejemplo, no sé si conocéis a Israel Adesanya, o Mbappé, o Julian Brandt. Muchas veces celebran sus victorias con, con simbología del anime, y al final eso también pues se lleva un royalty esta empresa. Es como todo, digamos, el entorno y toda esa bola de nieve que se ha ido generando durante los años de afición, ahora que se puede monetizar, hace que el negocio sea mucho más fructífero que antes. Yo tengo una duda de qué color ya tiene el pelo Son Goku cuando se transforma, porque antes era pelo negro y luego se transformaba en rubio. Y luego está el nivel 2 y luego ya estaba el nivel 3 que era el pelo rubio pero más largo. Y luego ya en negro y luego pasa a azul. O sea, cada vez que suben de nivel, ¿en qué color de pelo está? No sé si lo sigues, tengo curiosidad. Yo lo dejé cuando hace 20 años, cuando estaba el pelo en negro. O sea, creo que era nivel 4 de superhéroe, si no me equivoco, de superguerrero. Sí, yo lo último que vi era en blanco, que fue, bueno, la última serie que sacaron. Supongo que en el manga pues ya tendrá otro color, pero hasta donde yo llego es blanco. Joder, pues igual que One Piece. La verdad es que se están copiando exactamente lo mismo. También le cambié el color del pelo. Son En super guerreros con pelos de claro, colores en One Piece. claro, Year 2, el 3, el 4, ahora van por el 5. Y se vuelve el pelo blanco Ah, también. es que yo Hace, nunca vi One Piece. están haciendo exactamente lo mismo. Bien, bien. Copian lo bueno. Copian lo que Sí, funciona. tal cual. La siguiente empresa es una que yo no he escuchado nunca, que es Richie Bros. Los Bros. La vamos a llamar los Bros a partir de ahora. ¿Qué hacen los Bros? Pues Richie Bros es una compañía bastante interesante, que se dedica bueno, subastas de equipamiento industrial. Ya sean tractores, incluso perforadoras para minas. em, Prácticamente venden todo lo que sea equipamiento industrial, camiones, etcétera. Y hasta hace poco han comprado a IA, o sea, IAA, que es el competidor de Copart, y es una empresa bastante interesante, porque del negocio de subastas digamos, mundial, el mercado actual está en torno a los 30 billones, de los cuales ellos tienen un volumen procesado hasta la fecha de en torno a unos 6 billones. Sería como un 20%, si no me equivoco, de cuota de mercado. De ese 20% de cuota de mercado que tienen, cobran de take rate por cada transacción que se realiza a través de ellos un 30%. Que creo que... ¿Cómo? Creo, ¿Cómo? A ver, eso está bien. Eso no me parece una animalada. O sea, es un pricing power increíble, porque al final se genera un efecto red alrededor de la compañía, que si al final tienes el 20% de cuota de mercado, y también tienes economías de escala porque tienes muchos más puntos logísticos para hacer, porque ahora el negocio ha cambiado, y antes eran puntos físicos y se exponía el camión y todo el mundo decía, pues yo quiero el camión por 100.000 euros, y llega otro y por 120.000, tal, no sé cuánto, y al final, pues por el precio final se quedaba un take rate, digamos. Aparte, te cobraban una parte inicial para participar en la apuesta. Ahora ese negocio cambió, cuando surgió un competidor que se llamaba Iron Planet, que era el competidor que hacía exactamente lo mismo, pero de forma online. Era como una mezcla entre, digamos, un coches.net, pero que fuesen subastas online. Y ellos se dieron cuenta que no podían hacer frente a la revolución online,
y terminaron comprando a ese competidor. Y al final comprando ese competidor, pues lo que han hecho ha sido utilizar esos puntos físicos que ellos tenían, esos puntos logísticos, donde lo que hacen es guardan el equipamiento industrial en cuestión, y te lo envían a tu casa una vez se ha realizado esa subasta. Entonces el negocio se convierte en un negocio mucho más, con unos márgenes mucho mayores y un retorno sobre el capital empleado más alto. Y es una compañía que justo después de la transacción con IAA, después de adquirirla, tenían en torno a unos 46 puntos logísticos, si no recuerdo mal, por todo Norteamérica, y con esta adquisición pasan a tener más de 215, me parece, 210, está más o menos por ahí. Y eso al final pues lo que te da es muchísimos más puntos logísticos, muchas más economías de escala, y el negocio se vuelve mucho más, o sea, crece muchísimo más porque penetras esas regiones donde antes no tenía puntos logísticos. También están transicionando el negocio, que si queréis os lo cuento después si tenéis alguna pregunta hasta ahora, porque la compañía tiene absolutamente todo. Me refiero de que están pasando muchísimas cosas, y es que aparte de todo esto quieren transicionar el negocio a convertirlo en el marketplace de todo el equipamiento industrial del mundo. Es decir, dejar de ser solo una compañía de subasta y penetrar también en el mercado de retail, en el de renting, que ellos lo consideran como el mismo, el de retail y renting, y en el de brokeraje, que sería como eliminar a los intermediarios de cada transacción y convertirse ellos en los intermediarios. Y cuando penetran esos tres mercados, según sus diapositivas y un poco lo que he estudiado yo por mi cuenta, parece que es real, y es un TAM, un Total Addressable Market, de en torno a unos 300 billones. Entonces estarían multiplicando su mercado por 10 veces en un mercado en el que tienen un 20% de cuota de mercado y que pueden penetrar fácilmente porque la relación con los retail ya la tienen, y la parte con el consumidor de la parte de brokeraje como intermediario financiero también la tienen, porque el consumidor que va a la subasta suele ir también al negocio de brokeraje. Entonces tienen como generado ya todo ese goodwill que les permite adentrarse en ese mercado de una forma mucho más fácil. El problema que existe actualmente es que o sea, hubo una reestructuración, hubo un inversor activista, con la transacción para comprar a AJJ también hubo muchas partes involucradas, y había una nueva CEO desde 2020, y un nuevo CFO también, o sea, un nuevo management realmente desde 2020-2019, y esta nueva CEO y el CFO se han ido de la compañía hasta en el último earnings call, y está prácticamente sin management. El que ha asumido el cargo de CEO es el antiguo CEO, y el cargo o sea, el management ahora mismo pues se fue porque exigían que les diesen el ownership que le iban a dar variable los próximos 4 años, y ellos lo querían ya, lo querían que se lo diesen upfront. Y el board le dijo que no, y entonces ahora mismo la compañía está sin management. Interesante situación. Yo, con lo del take rate del 30%, ya me quedé paralizado. Claro, es que, Es verdad. de hecho, yo iba a decirte que me parece alucinante que incluso sea mayor que el de subastas de monedas históricas. O sea, subastas de monedas romanas, monedas de miles de euros, y aún así llevan menos comisión que vendiendo camiones. Me parece alucinante. Sí, yo creo que incluso es Sí, superior que el de Sotheby's y estas, y Christie's y estas casas de subastas, ¿no? ¿Cuánto cobran Es esas que casas de subastas que lo cotizaban? normal No eran, es 20, 25, cosas así. creo que sí, que era No. 20-25, si no me Sí, equivoco. sí. Las subastas de monedas es siempre 20-25%. Por eso que sea un Por 30, eso, pues esto qué es animalada. increíble. sí. Y también decir que es un negocio anticíclico porque ellos funcionan conforme los precios relativos frente a los de primera mano.
y también la capacidad que tiene el consumidor de adquirirlo. El que va a una subasta suele buscar una relación calidad-precio muy alta y el que va a primera mano no busca tanto eso, sino que busca más calidad. Entonces, conforme el ciclo, digamos, económico va creciendo, la diferencia con la subasta eh, se va disminuyendo, o sea, va creciendo. Sin embargo, cuando de repente surge un ciclo económico más bajo o esa incertidumbre macroeconómica, las personas que suelen comprar este equipamiento industrial, que suelen ser empresarios, suelen buscar la mayor eficiencia en coste y esto lo que hace es que terminen yendo a la subasta. Y también, bueno, el negocio de subasta crece en torno al GDP, un 3%, pero la parte de negocio online, el mercado online de subasta de equipamiento industrial crece por encima del 10%. Entonces, bastante interesante esa parte y los new flows a los que se está expandiendo la compañía crecen incluso por encima en algunos casos por encima del 20, como la parte porque aparte ahora también se están expandiendo a negocios financieros y a listings. Y eso también, pues el tener tu tractor puesto en la página web cuesta dinero para que te vea la gente. Y luego, si compras el tractor o lo que sea, ellos te permiten, pues, ellos te financian y así consiguen una rentabilidad aún mayor, aunque ese negocio, pues, tiene un poco más de riesgo financiero, pero funcionan como intermediarios, o sea, no son los que asumen el riesgo crediticio, pero sí son los que hacen la compra y la venta, entonces aumenta, digamos, su riesgo de working capital, porque durante ese tiempo son ellos los que tienen que guardar el vehículo y es como si estuviese en su propiedad. Muy interesante. ¿Y de valoración, cómo está en estos momentos la compañía? Pues está en torno a un 5% de Free Cash Flow Yield, incluyendo la adquisición, o sea, la última adquisición de IAA, pero si tomamos en cuenta las sinergias que pueda haber y demás, pues podría estimarse que Forward podría estar en torno al 6. Pero no, tampoco me atrevo a decir está al 6, o sea, está al 5 LTM y crece en torno a eso, crece en torno al 10-12%, que si se expanden también los márgenes, pues incluso nos puede llegar a dar rentabilidad por encima del 20 si ejecutan bien todo el plan que tienen y llega un management de calidad y demás. Es una situación bastante interesante. Muy interesante. Bueno, solo comentar que LTM quiere decir de los últimos 12 meses, last 12 months, por si alguien se lo está preguntando desde sus casas o desde donde nos esté escuchando. Dicho esto, vamos a pasar a una idea, pero del lado contrario. Ya has dicho que te gustan inversores que van a ambos lados, como David Einhorn o como hizo Ruiz de Alda con el caso de IDF, también un caso muy interesante. Y la primera idea short que vas a comentar es una empresa que conoceremos la mayoría. La siguiente también. Pero la primera es PayPal. Short PayPal, que ya lo hablamos en su día y de hecho te compartí también algunas ideas de la experiencia de que no me gustaba lo que hacía PayPal. Pero bueno, Pedro, dinos, ¿qué le ves a PayPal para verlo un short? Una empresa que ópticamente puede parecer que está muy barata. Pues PayPal, y diría en general el sector de pagos, en concreto el de acquirers, está en un momento bastante interesante porque el mercado cree que se está comoditizando el producto. Eso lo que está haciendo es que está reventando los economics de la industria. Pero en concreto con PayPal, PayPal al final, pues su negocio principal histórico ha sido el botón de compra de PayPal. PayPal surgió
por la necesidad de compra online y fueron los que crearon, digamos, los pagos digitales. Eh, Sin embargo, en el momento que estamos actualmente, el Apple Pay le ha comido completamente la tostada a PayPal y hay cada vez menos gente que paga con PayPal. Luego, tiene por otro lado, tiene dos nuevos negocios que adquirieron, que son, digamos, las tres patas las tres grandes patas del negocio. Sería pues eso, el botón de PayPal, y luego las otras dos son Venmo y Braintree. Venmo digamos, como un Bizum, pero que es una red social. Era una red social donde, por ejemplo, había un tablón de anuncios como en Facebook y de repente te sale, tú le vas a hacer una transacción por Bizum, por ejemplo, a algún amigo tuyo, pues en Venmo esa transacción tú se la habrías hecho, pero aparte saldría en el tablón de anuncios. Periguito le ha hecho una transacción de tanto dinero a tal persona. Em, y crecía muchísimo, o sea, y crece muchísimo esa pata del negocio. Es como el Bizum americano y compite con Cash App, que es de Block. Lo que pasa que yo este negocio no creo que sea posible alcanzar una rentabilidad porque con FedNow, por ejemplo, y con las nuevas, digamos, los nuevos sistemas de pago más públicos y más regulados que están surgiendo, es bastante complicado conseguir rentabilizar los pagos peer-to-peer, que son lo que hace Venmo. Y luego por el otro lado está Braintree, que Braintree es, para quien no entienda cómo funciona la industria de los sistemas de pago. Tenemos por un lado un consumidor y tenemos por otro lado un negocio que vende cualquier producto. Cuando el consumidor le hace ese pago digamos, al negocio, tiene que pasar por una serie de agentes. El agente que representa Braintree se llama Gateway, o sea, como puerta por la que pasan los pagos. Y lo único que hace es, una vez ha procesado el pago, lo que hace Braintree es decir, vale, al negocio bueno, al merchant, le tienen que llegar pues 100 euros por este producto. Entonces te envía ese dinero a tu cuenta del banco. Y ese negocio precisamente se está verticalizando y a la hora de generar más, digamos, más rentabilidad, es muy difícil cobrar más que tus competidores, que son Adyen y son Stripe, porque principalmente ellos son capaces de prevenir el fraude mucho mejor de lo que tú eres capaz. Además de que cuando quieres expandirte dentro o sea, cuando quieres expandirte globalmente y demás, pues necesitas aliarte con un banco o con un tercero. Que bueno, antes de decir esto, porque habrá mucha gente que no esté entendiendo lo que estoy explicando, esa cadena de pagos, o esa cadena de suministro del sistema de pagos, está compuesta principalmente por los dos lados. Está por el del consumidor y por el del merchant. Cuando el consumidor hace el pago al merchant, existen tres agentes en medio. Existe el issuer, que es el banco del consumidor. Existen los esquemas de pago, que ya puede ser Visa, Mastercard, puede ser SEPA en Europa, puede ser FedNow en América, que serían, digamos, los que conectan los agentes que realizan los pagos. Y luego por el lado del merchant estarían los acquirers. Dentro de los acquirers existen digamos, tres negocios o tres tipos de compañías en medio de esa cadena de suministro. Está la parte de los que procesan los pagos, que son los que dicen, pues, esta persona le debe tanto dinero a tal. Luego están los que hacen la parte de gestión del riesgo, o sea, son los que previenen ese fraude. Y luego, en último lugar, son los que hacen el routing, se llama, que son los que envían los pagos a unos o a otros. Y esos tres agentes, es decir, el que procesa los pagos, el que hace la gestión del riesgo y el que funciona como gateway, se han centralizado, que es lo que hicieron Adyen y Stripe.
sea, se han verticalizado y son la misma compañía a día de hoy, porque así pueden centralizar y agregar toda la información que tienen los tres agentes y prevenir el fraude mucho mejor. Y bueno, se define por la industria, al final el precio se define, digamos, la rentabilidad que obtiene el cliente final se mide por los ratios de autentificación, que viene a ser básicamente o sea, cómo de bueno eres identificando quién está haciendo el pago y si es fraudulento o no. Entonces, una vez explicado esto, que no sé si habrá quedado claro porque es una industria bastante complicada de comprender, dentro de esa cadena de suministro, Braintree se dedica a la parte de gateway. Y Braintree, digamos que es el negocio que más crece dentro de PayPal y donde se basa toda la estrategia de PayPal a futuro. Y cuando tú no eres capaz de verticalizar esa cadena de suministro, no eres capaz de dar esos authentication rates tan altos como los da tu competencia. Por lo tanto, tienes que bajar los precios. Y eso es una de las razones por las que ha crecido tanto en los últimos trimestres, porque han desplomado prácticamente sus precios para poder procesar mucho más volumen. Lo que pasa que ellos ahora mismo no son rentables. Yo recuerdo haberlo hablado contigo de esto, Paco, y es que por cada nuevo usuario de la plataforma no son rentables. O sea, cada usuario marginal están perdiendo dinero, pero lo están perdiendo a posta porque ese usuario les está trayendo volumen que pueden procesar. Y eso al final lo que está haciendo es que la industria entera se estén desplomando los negocios, pero simplemente porque no son capaces de competir. Y entonces, al no ser capaces de competir, la única alternativa que les queda es desplomar los precios. Y el revenue está creciendo mucho, pero el profit no está creciendo. Entonces, y va a seguir siendo así a futuro hasta que no consigan verticalizar toda la cadena de suministro. Y una vez verticalizada toda la cadena de suministro, necesitas que sea la misma compañía la que verticalice toda la cadena de suministro, porque al final son compañías tecnológicas y cuando tú llevas una política de adquisición muy agresiva dentro de una compañía tecnológica, cada vez se vuelve más difícil integrar nuevas funcionalidades porque cada una de las adquisiciones están pues programadas en un código distinto, entonces en vez de crear una nueva funcionalidad para todas, tienes que crear una nueva funcionalidad para cada plataforma que tenga un código distinto y cada vez se vuelve más costoso y más difícil competir. Entonces esa es la razón final por la que han terminado desplomando sus precios. Yo algo que también te comenté, y es algo que lo comenté creo que fue en los grupos de debate con algunos alumnos de Academia de Inversión, ya hace un año así, cuando PayPal caía y bueno, digamos que podría parecer ópticamente una oportunidad, era que me llamaba la atención que te mandaba un email PayPal que te daba $5 por darte de alta. O sea, no tienes que hacer nada, solo entrar con tu cuenta y abrirla. ¿Para qué hacen eso? O es mi opinión, porque además no te pedían hacer nada, ni usar PayPal, ni nada, solo usar tu cuenta que ya tenías creada. ¿Qué ganaban con eso? Que a mí nunca me lo dieron, además entrabas y lo decía, no, has llegado tarde, porque eran a los 1000 primeros. Entonces que te daban $5, por 1000 les costaba 5000. ¿Qué conseguían con ese coste de 5000? Manipular los mouse, los monthly average users, los usuarios mensuales. ¿Cómo? Pagando 5000, pero al final son usuarios que no hacen nada. O sea, le mandas un email y casi al final a la mayoría no les pagas porque yo entraba y nunca llegaba a tiempo y daba sensación de una compañía que no te aportaba nada y casi te mandaba spam. Y eso en una compañía puntera pues no tenía sentido. Y luego por parte de la venta, en Academia de Inversión, en Godard Research, se usa Stripe. Y en la mayoría de e-commerce que conozco, y en muchos incluso, si quieres usar PayPal, te cobra un extra. En plan, ¿quieres usar PayPal? Vale, pues te vas a cobrar un 1% más. O sea, es una ventaja, una situación de desventaja muy grande, porque no ofrecen nada. De hecho, incluso es más incómodo a veces pagar con PayPal la experiencia que con Stripe y cobrando más. Entonces, pues no tiene sentido tenerlo en muchos casos.
y es una compañía, pues eso, que lleva mucho tiempo muy perdida. Lo único, mi duda es que quizás, una vez que está cayendo y cayendo, ahora puede tener sentido que un competidor la adquiera o una fusión por todos los usuarios que tengan un valor o algo que tenga ahí que pueda tener valor latente. Esa es mi duda. Ya ahora que ha caído bastante. No sé qué riesgos de la tesis short ves en tu caso. Sí, pues realmente es lo que tú dices. Dentro del el value proposition no tiene mucho sentido pagar con el botón de PayPal. Pero de riesgos de la tesis, el problema, sobre todo cuando quieres adquirir otra empresa, es, como comento, el tema de que es tecnológica. Y al ser una empresa tecnológica en última instancia, lo hace muy complicado que los competidores la quieran adquirir porque si no está escrita en el mismo código, pueden ser mil cosas. Hace que al final pues la empresa que la vaya a adquirir no las quiera. Y realmente también habría que ver cuál es el valor de sus usuarios. Es decir, los usuarios se van a quedar dentro de PayPal porque estoy mirando ahora mismo los números bueno, la publicación que subí, porque siempre que me pongo a hablar yo me voy por las ramas y lo hago un poco desordenado. Pero los márgenes brutos de PayPal desde 2013 hasta 2022, hasta el día de hoy, han pasado de ser del 73% del margen bruto en 2013 al 56% en 2022. O sea, han duplicado sus costes, bueno, su margen de costes brutos. Y luego, lo que es súper interesante, que fue una de las cosas que comenté contigo, es que el gasto que hacen en marketing para adquirir, bueno, el CAC, el Customer Acquisition Cost que tienen, ha crecido muchísimo. O sea, está creo que por encima si no recuerdo mal, por encima de 250 veces en 2022. O sea, pagan $250 por cada usuario que consiguen, pero lo que ganan por cada uno creo que eran unos $30. Entonces, cada usuario marginalmente está perdiendo unos $200 a PayPal. Entonces, no sé cómo de bueno podría ser una adquisición. Lo único que yo creo que sí puede ser un riesgo de la tesis es el nuevo CEO, que viene de Intuit y conoce muy bien lo que buscan los merchants, que al final son pues los clientes del negocio de PayPal. Y ahí sí podría él hacer como una reestructuración de la empresa y cambiar el negocio y hacerlo mucho mejor. Pero lo veo muy complicado porque en sí, digamos, la compañía en sí está lo tiene bastante difícil para ser competitiva dentro de una industria donde tus competidores son más grandes que tú y encima no han hecho ninguna adquisición. Entonces pueden ser tecnológicamente hablando, mucho más competitivos que tú y tener unos costes mucho más bajos y unos precios más altos porque al final el producto final es mucho mejor también. Y hay que tener en cuenta que PayPal, con la caída que lleva una caída pues de 300, está por debajo de 60. Está ahora mismo a 56 más o menos, desde 300, una caída extrema. Y aún así capitaliza más de 61 mil millones de dólares. O sea, pocos lo podrán comprar. Pero bueno, dicho eso, adquisiciones ridículas hemos visto muchas y hay que tenerlo en cuenta como riesgo. Aunque no tenga sentido, muchas veces se adquieren cosas sin sentido a precios ridículos. O sea que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Aunque sea irracional, puede pasar. Sí, totalmente. Pero aún así, aunque se hiciese una adquisición, principalmente la adquisición vendría, porque también se me olvidó mencionar que digamos que el mercado está dividido como en dos tipos de empresas. Están los legacy players, que son, bueno, los que han aplicado adquisiciones y son históricamente, pues, bancos y demás, que al final, pues, lo que han hecho ha sido deshacerse de su pata de esta industria, del negocio que ellos tenían dentro de esta industria, porque al final veían que esta industria, pues, no iba a ser muy rentable. Entonces han deshecho esas patas.
Y luego tenemos por otro lado los Modern Acquirers. Y dentro de los Modern Acquirers es donde se encuentra PayPal. Pero dentro de esa pequeña gama de compañías, ninguna hace adquisiciones. Stripe prácticamente, yo creo que no ha hecho ninguna, o sea, no he encontrado ningún caso de que haya hecho ninguna adquisición. Luego, Adyen, el management tiene literalmente por regla no hacer adquisiciones, o sea, crecer todo orgánicamente. Y Checkout tampoco. Y luego, si fuese una adquisición, sería por el lado de los legacy players, pero los legacy players no buscan hacer rentable ese negocio. Es más, los márgenes medios de esa industria son negativos. Entonces, no sé cómo de interesante podría ser hacer esa adquisición para un banco grande. Yo me refería más bien a, por ejemplo, lo que hizo Microsoft, que compró Skype. Pues que diga Microsoft, compro esto para estar en pagos. Skype, que era un muerto viviente en la época, o sea, ya empezaba a decaer. O sea, era el hegemónico, seguía teniendo un peso muy grande y al final fue tirar el dinero. Pues que lo tire uno de los muy grandes, que pagaron por Skype 8,5 billones en su día de hace, estamos hablando hace, creo que sobre 2010 o así. O sea que, o sea, no digo que vaya a pasar, ¿eh? Digo que hay que tener en cuenta que cosas raras en este mundo pasan. O sea que no, aunque un negocio sea malo, no quiere decir que otro pues lo acabe comprando a un precio absurdo. Y esto pasa con todos los shorts. Menos en el siguiente short, que ese sí que va a ser complicado que alguien lo compre. En ese short sí que no. No sé si quieres comentar algo más de PayPal o si no, cedo paso a Adrián para comentar el siguiente. Que este sí que es difícil que la open. No, nada, yo creo que PayPal, el que esté más interesado me puede preguntar por privado o si no, en mi Substack puede encontrar también el análisis ya hecho y mucho más ordenado y mejor explicado que lo que como yo me explico hablando. Es que es un sector complicado de entender. Todas las partes. Es cierto que igual se estructurado, leído, se entiende mejor y hay que leerlo un par de veces, porque no es fácil de explicar, pero sí, lo recomendamos 100%, tu Substract, por supuesto. Eso y mucho más que compartes. La siguiente sí que va a ser dura. Short Apple. Bueno, aquí sí que no hay nadie la va a par. Eso sí que no va a pasar. Pero cuéntanos, ¿qué ves? ¿Cuál es la tesis? Pues la tesis principalmente es que es un negocio que ha tenido un par de años buenos, quiero decir, todo esto matizando, a nivel fundamental, y parece que la compañía ha crecido más de lo que crece. Apple, a grandes rasgos, está en, digamos, cuatro mercados. Bueno, que al final se reducen a dos. Está en el mercado de dispositivos, en el de hardware, y luego está en el de servicios, que al final es software. En todos los mercados a los que está expuesto de hardware, que es en torno a un 80% de su revenue, son mercados decrecientes, o sea, llevan decreciendo una década. Y lo que han hecho para, digamos, hacer como amortiguar el golpe que les podría haber dado que el mercado decreciese, ha sido crear un pricing power bueno, que todo el mundo cree, no hace falta, creo que, decir cómo es de fuerte el pricing power que tiene Apple. Sin embargo, estamos llegando a un punto donde el pricing power generalmente, eh, que esto también es una hipótesis mía, es que venía principalmente marcado por los cambios marginales que tenía un dispositivo a otro. Me explico. El principal año donde crece más el iPhone y donde, porque el resto de años prácticamente está flat y crece con el GDP, es cuando pasamos del iPhone 6 al iPhone 7. Y eso es cuando se incluyen las dos cámaras en vez de tener una. O sea, existe un cambio marginal bastante grande a nivel técnico del dispositivo. Luego, cuando con las tablets prácticamente pasa lo mismo. Y luego con los Macs ha sido con el chip. Entonces, realmente cuando no existe ese cambio marginal tan grande,
el pricing power de Apple no es tan fuerte. Y estamos viendo cómo desde prácticamente el iPhone 11 no existe ninguna nueva innovación, o sea, no existe ninguna innovación o mejora en los teléfonos, son prácticamente iguales. Esto lo que está haciendo es que prácticamente los shipments estén cayendo en picado este año. Hasta el fin de semana pasado vi una noticia que decía no sé, no me acuerdo de que era una empresa de wholesale que digamos que vendía dispositivos de Apple, decía que habían caído las ventas este año de los nuevos dispositivos en torno a un 20%. Y al final hay una gran parte también de esa demanda que ha venido, que ha venido, se ha dado gracias a la gran cantidad de expansión crediticia que ha habido. O sea, la gran expansión crediticia que ha habido ha permitido que mucha gente que no se podía permitir un iPhone se lo haya comprado, pero porque se lo han financiado. Por ejemplo, ha pasado con las Apple Card, con los préstamos al consumo de Goldman Sachs, que hemos visto como no sé si fue ayer o anteayer, dijeron que esos mismos préstamos habían caído un 50% su valor del libro, porque eran prácticamente préstamos basura. La calificación crediticia de la mayoría de los iPhone o de los dispositivos Apple que se compraban financiados tenían una calificación crediticia subprime. Había más de 30 billion anuales que se dedicaban pues a financiar estos dispositivos, que es en torno a un 10% del revenue. Luego, si excluyes eso más el pricing power, pues realmente la compañía está ante problemas relativamente grandes y la única pata por la que se podría salvar sería servicios, pero servicios crece en torno, no llega al 20% y supone un 20% del negocio. Entonces debería crecer para que el negocio cumpla con la valoración actual, que digamos que excluyendo la parte esa de las compras financiadas y demás, y suponiendo que el mercado cae, el negocio ahora mismo pues está a unas 40-50 veces free cash flow. Un negocio que prácticamente no va a crecer los próximos años. Entonces, la tesis short, así a grandes rasgos, sería eso, que es una compañía a un múltiplo muy exigente, eh, que normalizada no crece. Y no tienes en cuenta también la parte de China, que creo que más o menos tiene el 70, no el 70, perdón, el 20% de los ingresos vienen de China, o como le llaman, Greater China, y parece que puede haber cierto boicot a los productos de Apple. Apple está ahí en el medio, porque además dependen de China, que le construyen todo allí, están haciendo malabarismos. Está, por un lado, posible boicot, que dejen de comprar o le compren menos, o que por lo menos deje de crecer en China, que es un mercado muy importante, no como Estados Unidos, pero bueno, es un mercado que es el 20%. Y luego que produce casi todo allí. Intenta diversificar, pero claro, no es tan fácil diversificar un producto tan complejo. No haces barras de acero, que bueno, si no lo haces en China, lo haces en India, no pasa nada. No, en China tienes una serie de componentes de tecnología de fabricación que no la tienes en otras partes del mundo. Y lo tiene Apple en eso, pues puede ser un problema que de momento no ha saltado tanto, ambos, pero podrían darse. No sé qué opinas de eso, de la parte de China. Yo de hecho pensaba que la tesis Sí, iba a ir por ahí, que iba a ser por todos los problemas que puede tener en China. no, realmente la parte china lo considero opcionalidad, porque siempre, además una frase que me dice un amigo mío, eh, es cada vez que he dependido en una tesis del poder regulatorio, esa tesis no se ha cumplido. Entonces, prefiero excluir toda la opción, o sea, todo lo que dependa del comportamiento humano regulatorio, prefiero excluirlo de la tesis e incluirlo como opcionalidad. Pero si eso al final se da, también lo tengo valorado y el negocio de Apple
estaría no ante un no ante un problemita, sino ante un buen problemón, porque principalmente una de los componentes que obtiene de China es el que permite el procesamiento que tiene Apple y al final es lo que permite, o sea, lo que los usuarios valoramos más de Apple, que suele ser pues ese aguante que suele tener el móvil durante los años. No es como un Android mítico, un Xiaomi que se te rompe a los 6 meses o se pilla y demás, sino que te dura varios años. La cámara se procesa muy bien todo, es bastante rápido, no se pilla, etcétera. Todas esas funcionalidades vienen principalmente dadas por un componente del procesador, que al final pues se encuentra en China, y si eso se excluye digamos, de esta ecuación, Apple prácticamente se quedaría sin productos a nivel de fabricación, y tendrían que pues volver a buscar un nuevo proveedor, diseñar otra vez el producto, ralentizar los lanzamientos de los nuevos productos también, y sobre todo pues no sé si es verdad que no sé si el hecho de que reduzcan su oferta sería bueno o malo, porque reducir su oferta les permitiría también pues incrementar todavía más su pricing power, pero en mi opinión estarían ante un problema bastante grave. Lo que pasa que al final, a fin de cuentas, mi tesis es que es realmente, o sea, es principalmente el mercado. Mucha gente depende su tesis de la pata de servicio, que lo entiendo, porque al final es un 20% del negocio y el TAM es inmenso, pero no creo que esa transición o esa penetración del mercado de servicios se vaya a hacer tan rápido. Mientras tanto, tienes un 80% de tu revenue que depende de mercados que están cayendo, o sea, que decrecen en torno a eso, un 3-4% anual. Cuando cotizas a unas 30 y pico veces Free Cash Flow LTM, y Forward posiblemente pues cotices todavía mucho más caro. Entonces, eso sería, digamos, a grandes rasgos la tesis. Que además un problema adicional es que la gente, pues muchas veces para hacer los cálculos mira el Excel, dice, bueno, pues esto creció en revenue per share los últimos años a un 12% o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que creció a ese nivel también en buena parte porque tiene un buyback yield, es decir, la parte de crecimiento de los ingresos que viene de las recompras, o tuvo muy alto los últimos años. De hecho, Apple en 2015-2016, junto con Constellation Software, era mi principal posición y estaba cotizando a unas 9 veces aproximadamente. O sea, un free cash flow yield de doble dígito para una compañía que crecía y que tenía un montón de caja y se puso a recomprar. Y claro, mucho crecimiento de los siguientes años, además de por vender más, fue por recomprar a saco. O sea que se recompró, pues no sé la cantidad, pero no sé si 200.000 millones o más en total de las compras de los últimos años. Es una animalada. Han sido las mayores recompras de la historia de una compañía con diferencia. Y claro, eso, si cotizas 9 veces, o 10, o 12, o 15, o 20, pues lo que ganas, pues si cotizas a 20 y destinas todo a recompras, te puedes recomprar el 5%. Si cotizas a 40 veces, solo podrías destinar un 2 y pico por ciento, pero además Apple reparte dividendo. Entonces, ese extra de recompras casi no aporta valor. Yo creo que destruye valor si estás recomprando a lo que dices tú, 40 veces. Es un problema adicional. Y luego está la duda, digamos que entre las personas más alcistas con Apple es en el futuro, en que cree nuevos productos y que haga que esté barata en estos momentos. Uno es el potencial coche de Apple, que de momento fue un proyecto en el que apostaron fuerte en el pasado, pero lo cancelaron.
Y ahora están con el tema de AR, VR, la realidad aumentada, la realidad virtual, digamos, la competencia de las Meta Quest. Y no sé cómo lo ves. Si lo ves que será un nuevo iPhone o un nuevo iPad, que pase así un poco sin pena ni gloria, que es bueno, le dé sus dolarcillos o sus eurillos, pero bueno, que tampoco impacte mucho. O algo intermedio. ¿Cómo lo ves? Estos dos, digamos, potenciales de crecimiento y de generación de beneficios en el futuro. U otros que no esperamos, porque Apple, lo bueno es que es una creadora de valor. Ha sido una gran creadora de valor en el siglo XXI, que ha sido una locura. Sí, pues realmente, por ejemplo, yo, por ejemplo, en la parte de hardware, no confío mucho, no creo que exista mucho más recorrido dentro de Apple a corto o medio plazo. Si es verdad que, hombre, si las gafas del metaverso lo petan y las lleva todo el mundo, es una oportunidad más. Pero yo creo que a corto o medio plazo lo tienen bastante complicado. Yo donde creo que tienen la oportunidad viene más por el software, por la parte de servicio. En concreto, te diría que la mayor oportunidad creo que tienen es Apple Pay. Con Apple Pay la han hecho muy, muy bien y diría que la penetración de Apple Pay, sobre todo en Europa, es muy alta. Y por ese lado podrían monetizar, pero no creo que puedan amortiguar el impacto que van a tener en los negocios de hardware. Es que, por ejemplo, para que lo tengo aquí en pantalla, para que nos hagamos un poco a la idea, en los últimos 10 años, de las ventas, por ejemplo, del iPhone, de los últimos 10 años, los únicos que ha tenido crecimiento positivo han sido 2015, 2018 y 2021. Y bueno, y 2022. Han sido de 10 años, han tenido 4 años con crecimiento positivo. Y al final, pues normalizado, no llega casi al 6% anual el crecimiento del revenue. Entonces, si generalmente sus líneas de producto no son capaces de crecer por encima del 6-5% en la parte de hardware, porque en la parte de, por ejemplo, el iPad y luego los accesorios tampoco crecen mucho, y luego en la parte de Mac los últimos 2-3 años, pero por el confinamiento. Sin embargo, no creo que puedan sacar un hardware que pueda amortiguar, digamos, la caída. Sin embargo, en el lado de software, sí creo que Apple Pay, por ejemplo, con la gran penetración de mercado que tiene, si de repente porque me parece que no es ni rentable a día de hoy Apple Pay, pero si les diese por subir los precios y demás, yo creo que la gente estaría perfectamente dispuesta a pagar con Apple Pay. Igualmente. Y al final, como le cobran al merchant y no al usuario por cada compra que se haga con Apple Pay, yo creo que ahí sí tienen posibilidad de por lo menos amortiguar el golpe a medio plazo. A corto plazo lo veo bastante complicado. Que bueno, hay que decir que aunque en hardware no haya crecido eso, muchos años, de media, creo que dijiste los últimos 10. Los últimos 10 en revenue por acción, insisto, aquí entra en juego las recompras, digo desde el punto de vista de los accionistas, creció más o menos a un 15% anualizado. Es decir, los últimos 10 años en ingresos por acción y también en beneficios por acción y free cash flow por acción, o sea, más o menos a la par, a un 14-15% anualizado. Esto implica multiplicar en los últimos 10 años por 4, que no está nada mal. Claro, esto viene potenciado por lo que dijimos antes, porque estaba muy barata, compraron como locos y el buyback yield tiró, y también tiraba un poco más los revenues de la venta más de hardware. Ahora que el hardware está parado, que el buyback yield está parado, lo tienen más complicado, salvo que se saquen algo de la chistera, que bueno, Apple es Apple, o sea que tenedlo en cuenta. Pero bueno, no, lo que está claro es que valoración no parece que sea una ganga, creo que eso cualquiera puede estar de acuerdo, y que tiene
estos riesgos a tener en cuenta, que comenta Pedro. O sea que, tenedlo en cuenta. Bueno, Pedro, no sé si quieres comentar algo más de Apple, o si no, Adrián, pasamos a lo siguiente. Sí. Ahora pasamos. ¿Quieres comentar algún error? Vale, conceptual, no tiene que ser una empresa. ¿Cómo? Sí, que para comentar algún error, si quieres comentar algún error, que no tiene que por qué ser una empresa, sino algo más conceptual. Por ejemplo, la mítica suele ser invertir en empresas con deuda y cosas así. Pues creo que el principal error que suelo cometer suele ser no estructurarme las ideas. Me explico. Creo que al final, cuando pienso sobre todo en una empresa, hay veces que escucho a algunos amigos míos y demás contarme una tesis y digo, joder, parece magnífica a la hora que me lo cuentan, pero cuando yo, por ejemplo, me pongo a analizarla, empiezo por un sitio, luego por otro, y no tengo esa estructura de, venga, primero esto, segundo esto, tercero tal. Creo que el principal error que suelo cometer suele ser de estructura y de no mirar la compañía bien, digamos, luego me obligo, pero termino tardando mucho más en ver una empresa porque al final eso, pues no me estructuro y termino cometiendo ese error de no ir con cierta estructura con las tesis. Pero sin embargo, también creo que otro error que tengo o que he tenido principalmente ha sido comprar barato sin tener idea o sea, confiando además en el negocio. ¿Algún ejemplo concreto que se te ocurra antes de pasar a las preguntas cortas? Pues hubo una empresa que compré cuando tenía, no sé, 18 o 19 años, que me gustaba mucho, pero no miré el negocio bien, que se llamaba Metrobacesa, que era una inmobiliaria española y cotizaba creo que al 50%, o sea, tenía un 0,5 de price to book o algo así, y un negocio relativamente estable. Pero luego pues el negocio no era tan bueno y lo único que había era pues un margen de seguridad, por ejemplo. Es el primer ejemplo que se me viene a la cabeza. Creo que habrá alguno más reciente, pero, pero fue así la compañía que fue una posición bastante grande dentro de mi cartera durante un año o así y no me dio prácticamente ni retorno ni nada y me dio o sea, lo que hizo fue generarme un coste de oportunidad muy grande, porque eso era 2017-2018, que digamos, la bolsa o sea, cayó bastante y había muchas empresas muy buenas a precios muy buenos. Pues después de este repaso a las tesis, muy interesantes y muy originales, vamos, ya sabes, a las preguntas cortas. Ya sabes que pedimos originalidad y la primera, un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Pues aquí voy a tener que decir equipo histórico el Real Betis Balompié. Soy bético hasta la muerte, mal que pierda. Y luego deportista tengo que decir que a mí me encanta John Jones. No sé si conocéis la UFC, pero ese señor no tiene ningún sentido lo que hace. Nada, yo McGregor y el ruso loco que pelea con osos. ¿No eres malagueño o tu familia es de Sevilla? ¿Por qué eso del Betis? Sí, yo soy malagueño y lo que pasa es que mi padre era sevillano Vale, y cuando era pequeño pues se vino a Málaga. Pero sí, tengo una rama que es sevillana y de ahí lo del Betis. muy bien. Un artista. Un artista, diría que Velázquez. Un empresario. Mark Zuckerberg. Un filósofo o pensador. Mm, diría que Kant o Derek Parfit. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio.
Buah, pues hay un sitio en Málaga que, bueno, varios camareros eran y son amigos míos y es de hamburguesas y comida así más rápida, pero hay un perrito caliente que se llama el Perrito Pantera. Este sitio se llama El Terral y está en el barrio del Palo, en Málaga, y hay que pedir siempre que se va allí un perrito pantera. Espectacular. Una canción. Em, no sé, la Bizarra Session de Quevedo. Soy muy poco de música. Bueno, como el agua de Camarón, también soy bastante de flamenco, pero serían esas dos, digamos, yo creo. Una película. La del indomable Will Hunting. Sí, señor, qué buena es. Y la última, un videojuego. El Assassin's Creed 2. Bien, el bueno, menos mal. Llegas a decir rollo uno de estos en plan el Unity, el Syndicate y tal, y se acabó el podcast. No, iba a decir el League of Legends, pero digo, voy a tirar un poco más por Assassin's Creed, que me gusta más. Está bien, está bien, está bien. Bueno, Pedro, pues pasamos ya a las preguntas finales. Y como has dicho que nos escuchabas, ¿cuál es tu capítulo o tus capítulos favoritos del podcast? O invitados favoritos, lo que nos quieras decir. Pues creo que es relativamente reciente, pero el de Lunaticoin me gustó bastante. Me pareció muy interesante. Em, Luego creo que es de hace bastante tiempo, con Emérito Quintana, sobre la escuela austriaca. Sí, También me gustaba bastante. Y el de Tomás Maraverde en Artes Capital. muy bien. ¿Qué has aprendido este último año? Em, pues principalmente creo que lo he aprendido este año y creo que lo llevo aprendiendo desde que nací, y es que cada vez hay que ser más responsable y que digamos, la sociedad, a lo mejor esto es demasiado profundo, pero que la sociedad no espera a nadie, y tú lo que tienes que hacer es generar valor para que la sociedad te recompense el día de mañana con el valor que genere. ¿Qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues estoy aprendiendo principalmente sobre contabilidad analítica. Es un campo que es el que creo que domino menos dentro de las finanzas, y me parece súper interesante. Estoy ahora mismo con un libro que se llama Financial Shenanigans, y es muy interesante sobre cómo detectar fraudes contables, y cómo ver, pues, escándalos financieros y verlos de antemano. Muy bueno el libro, muy bueno. Y con eso terminamos ya con la última pregunta. Consejos y libros para inversores. Uno ya lo acabas de decir, si quieres dar más. Sí, libros diría o ese o porque me lo estoy leyendo ahora, o el de, me encantan, diría que todos los de Lawrence Cunningham, hay que leer a ese hombre. El de ensayos de Warren Buffett, el de Quality Investing, o sea, toda la bibliografía de Lawrence Cunningham, creo que es 100% recomendada para un inversor. Y consejo, yo creo que hay que cuidar a la familia y a los que están cerca tuya, y trabajar mucho. Creo que es el consejo que le daría a cualquier persona. Muy bien, Pedro. Pues totalmente de acuerdo con el último consejo. Y para terminar, te agradecemos mucho que hayas venido al podcast, que ya hacía tiempo que teníamos ganas, que vaya muy bien el evento. Recordad, el evento de Gutiérrez Capital, que va... ¿Qué día era? El 25 de noviembre, si no me Ve, equivoco.
Justo, el 25 de noviembre. Eso. Y este miércoles suben los precios, está la oferta de lanzamiento, o sea que estáis avisados si os interesa echarle un vistazo. Y para terminar, además de agradecerte venir al podcast, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Pues daros las gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí. La verdad que bueno, eso. Os llevo escuchando prácticamente desde que empecé, así que es todo un placer estar con vosotros y aportar, si es que he aportado un granito de arena a la comunidad inversora. Por mi parte, solo hacer el rewarning, recordar la oferta del 11º aniversario de Academia de Inversión, de la formación avanzada, con un 20% de descuento. Si os interesa, tenéis más información en academiadeinversión.com/avanzada, o si tenéis cualquier duda o queréis el plan formativo todo detallado, con todo lo que incluye, podéis escribirme a academiainversión.com/contacto o al email paco@academiainversión.com. Y además, recordar eso, que haré un directo para responder a todas vuestras dudas. Adrián, ¿algo que añadir? Nothing to add. Esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí, y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.